Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor. En nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor, en tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conozcamos los 35 años de militancia del compañero José Jiménez Batista, quien ingresa a las filas del Partido Revolucionario Dominicano en el año 1991. Más adelante participa en la fundación de las 6 regiones de Santiago de los Caballeros: Región Norte 1, Región Norte 2, Región Este 1, Región Este 2, Región Oeste 1, Región Oeste 2. Más adelante el compañero José Jiménez Batista es seleccionado como presidente de la Juventud del Bloque Institucional Socialdemócrata, partido fundado por el doctor José Francisco Peña Gómez, donde presidido en Santiago por el compañero Pepe Claudio Cabrera, ex síndico de Santiago. Y para las elecciones del año 1994, el compañero José Jiménez Batista es designado por los partidos BIS y Revolucionario Dominicano como supervisor ante todas las mesas electorales del municipio de Santiago de los Caballeros, y para las elecciones del año 1998 participa como presidente de colegios electorales, elecciones donde resulta electo el compañero Héctor Grullón Moronta, alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, y el doctor José Rafael Abinader, senador de la provincia de Santiago. Para las elecciones presidenciales del 2000, fue designado coordinador adjunto de la Juventud, donde fue electo el compañero Hipólito Mejía Domínguez, presidente de la República Dominicana. Posteriormente, el compañero Jiménez Batista fue escogido por las bases del Partido Revolucionario Dominicano primer presidente de la Zona I, Región Norte 2, Santiago de los Caballeros, y luego participa en las elecciones de medio término del año 2002 y en las elecciones del 2006.
Además, participa de manera activa en las elecciones presidenciales del año 2008. De igual modo, participa también como presidente de colegios electorales y para las elecciones municipales del año 2010, elecciones donde resultó electo el doctor Gilberto Cerulle Ramia, alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros. El compañero José Jiménez Batista además participa activamente de las elecciones presidenciales del año 2012, representando el partido como gerente del centro de votaciones de la Escuela Salomé Ureña de Enríquez, donde participa como candidato presidencial el compañero Hipólito Mejía Domínguez. El compañero Jiménez Batista también participa como presidente de Colegio Electoral 89A, elegido Santiago, y para las elecciones del año 2016, el compañero Jiménez Batista participa como gerente de Centro de la Gallera, representando al candidato a la presidencia, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona. Además, para las elecciones del año 2020, el compañero Jiménez Batista participa como vocero en los medios de comunicación, simultáneamente asesor del Partido Revolucionario Moderno en la región de Atlantic City. Y para las elecciones presidenciales y municipales del año 24 fue designado por el Comité Municipal de Santiago de los Caballeros como coordinador adjunto del Comando de Comunicación y simultáneamente asesor de la región de Atlantic City en el estado de New Jersey. Por su larga trayectoria política ininterrumpida, el compañero José Jiménez Batista es gloria del Partido Revolucionario Moderno y un fiel compañero apegado a los principios y valores éticos de nuestro partido. Además, el compañero Jiménez Batista es un destacado líder gremialista que ha representado el partido en las elecciones de la Asociación de Abogados de Santiago en el año 2015, derrotando la plancha del Partido de la Liberación Dominicana, y un vocero permanente del partido en los aspectos jurídicos de la República Dominicana. Presentamos la entrevista de hoy. Desde el colegio, ¿qué pretende hacer José Dolores Jiménez Batista de lograr alcanzar esa distinción? Sí, mira, nosotros, el colegio tiene bastantes recursos que dan para llevar ayuda a los abogados y hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, el gremio de los periodistas tiene un plan de vivienda. Acá en la villa hay muchísimos amigos que tienen un apartamento. Los abogados no tenemos un plan de vivienda y necesitamos precisamente que ya en la postrimería tú tengas, en la postrimería de tu vida, tu ejercicio, un techo. Hoy hay abogados que no tienen un techo, que están postrados en una cama porque el actual colegio de abogados, sus autoridades no han hecho las diligencias conjuntamente con el gobierno que lleva a cabo siempre planes de viviendas. Ese es un punto fundamental, pero la parte del seguro médico. Sí, seguro. Hoy día hay un seguro que no funciona para los abogados. Es imposible vivir en la actualidad sin seguro. Entonces, nuestra gestión pretende también llevar a cabo un buen seguro para los y las abogadas. El plan de pensiones, Nelson, o sea, sí, los abogados hoy día, también pongo a los periodistas, ustedes trabajan para un plan de pensiones, nosotros no tenemos un plan de pensiones para llevar a cabo a los abogados. Hay que señalar que de verdad que plantear una candidatura nacional del Colegio de Abogados desde Santiago es un gran reto y es realmente un desafío. ¿Cómo está planificando? ¿Con qué tipo de apoyo cuentas? ¿Cómo pretende hacerlo para lograr ser candidato y compartir? Cuando se sabe que son instituciones que están entronizadas en la capital y desde allá siempre han surgido los candidatos a la presidencia. Mira, precisamente para romper con esa imaginación es que estamos aspirando. Porque, yo entiendo que es una imaginación porque un domicilio no decide nada. Si por ejemplo, la capital, pero si uno debe de mudarse a la capital, como se mudan los diputados, pues uno se muda a ese domicilio. Pero desde Santiago tú puedes tener un alcance nacional, porque el domicilio no es un asunto en cuestión. La realidad es que tú tienes que hacer un trabajo en las 32 provincias como lo estamos llevando nosotros a cabo. En cada provincia tenemos un equipo de trabajo y vamos a seguir consolidando esos equipos con
la veteranía que nos caracteriza a nosotros. Nosotros tenemos un trabajo de carpintería hecho, que no lo vamos a decir acá en la televisión porque sería tú enseñar tus armas. Claro. Pero de manera interna nosotros estamos trabajando la carpintería del PRM. Esa es la corriente a la cual usted pertenece. Sí, del PRM, porque el primer paso es ganar adentro. Sí, de manera interna. Correcto, la convención o el pleno que se realice en el PRM, y nosotros estamos haciendo un trabajo de carpintería como nos caracteriza, sin hacer ruido. Nosotros estamos utilizando estos programas para llegar a esa colectividad de abogados del PRM. Hasta ahora mismo solo se ha presentado usted por el PRM, lo que observo, lo que puedo ver. Hay otros candidatos, sin embargo, nosotros como nos caracterizamos precisamente por hacer un trabajo de gerencia, se ve que la candidatura de nosotros es la que está en primer lugar y va a seguir afianzándose, reitero, para hacer un trabajo con calidad para los abogados de todo el país. Yo hablaba de seguro, yo hablaba de un plan de pensión, pero también hay que hablar de la educación, hay que fortalecer los aprendizajes en la educación, una educación con calidad, que es lo más importante precisamente para toda la colectividad de abogados. Bueno, yo recuerdo que anteriormente, cuando usted era presidente de la asociación, se daban muchos cursos, muchos talleres diplomados aquí en la asociación. Paso por ahí de vez en cuando y no noto esa gran cantidad de abogados que cuando usted dirigía se presentaban allá, por lo menos visitaban, etcétera, etcétera. Se ha perdido eso un poco. Se ha perdido porque no es igual. O sea, cuando tú eres un gremialista, realmente tú entonces haces lo que tienes que hacer. Es un trabajo gremial con dedicación. Nelson, Norberto, yo me dediqué 3 años de mi vida a trabajar en la Asociación de Abogados y eso es una vocación, la rescató, eso es un don. la rescató. Y desde el colegio nosotros vamos a hacer lo mismo para ayudar a más abogados. Eddie Baez, hechos, no palabras. Sábado 21 de junio vuelve a petición popular la historia de la bachata, cantada y contada por Máximo Laureano. Y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Un evento que no te debes perder. Y es el sábado 21 de junio. Máximo Laureano, la historia de la bachata cantada y contada. Sábado 21 de junio en Louis Cigar Bar. No faltes. No ha logrado comprender. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos mis amigos que tienen introducida una petición sobre el formulario I-212 en la oficina de Inmigración y Ciudadanía de Nebraska Service Center. Le vamos a decir en estos momentos a ustedes el tiempo que les resta en esta oficina de acuerdo a la última actualización, la solicitud de permiso para volver a solicitar la admisión en los Estados Unidos después de la deportación o remoción, readmisión después de la deportación o remoción. En la actualidad, señores, este permiso, conocido también como perdón o waiver, está durando 10 meses. Atención, formulario I-212 en Nebraska Service Center, de acuerdo a la última actualización, está durando solo 10 meses, mis amigos de mi canal de YouTube y mis programas en la televisión. Ustedes sean felices. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, asesoría migratoria y consular.
firma de abogados Jiménez Batista presentó asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. La historia dominicana algún día recordará a un hombre que en cuerpo y alma luchó por su libertad. Era un simple hombre de campo, un experto tirador. Se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor. Enrique Blanco fue un célebre desertor militar, considerado como el dominicano más buscado en la era de Trujillo. Rafael Enrique Blanco Sosa nació el 14 de enero de 1907 en la sección Don Pedro de Peña, en Tamboril, Santiago. Era el 10º de los vástagos procreados por la unión de Eugenio Blanco, Gengo, y Eubardina Sosa, Chicha, quienes se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Enrique Blanco no sabía casi leer ni escribir, pues solo llegó al primer curso de la educación básica en la referida localidad rural. Era un fiel devoto de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes y San Miguel Arcángel. Rezaba antes de acostarse y levantarse. Llevaba consigo amuletos o resguardos, así como oraciones en los bolsillos para la buena suerte, y creía en la brujería. Era un personaje de la historia dominicana con ciertas particularidades, con cierto perfil atípico. Era un hombre humilde, era rebelde. A Trujillo no se le podía hacer rebelde, él lo fue, y la gente no entendió eso, siendo un hombre militar de baja categoría, de bajo mando, y la gente no entendió por qué él fue capaz de enfrentar al poder. No es un héroe porque él no luchaba por una causa social, sino una rebeldía contra la opresión y contra el poder centralizado de Trujillo. A los 19 años ingresa al Ejército Nacional en 1926 durante el gobierno del general Horacio Vázquez. Para materializar sus aspiraciones, acude a un amigo de su padre, el general Pedro M. Estrella, Don Piro, quien le ayuda a alistarse como raso y dura 3 años en el puesto. Como militar era muy arbitrario y violaba los reglamentos establecidos, razón por la cual sus compañeros rehusaban andar con él en labores de patrullaje. Mi papá fue guardia junto con Enrique Blanco. Ellos pasaron el centro de entrenamiento lo hicieron juntos. Cuando se encontraba sobrio, Enrique Blanco era un soldado ejemplar que le gustaba cuidar su uniforme y estar siempre acicalado. Era un apasionado de los bailes de perico ripiao, las mujeres, juegos de azar y consumo de alcohol. Se dice que durante unas fiestas en Boca Chica, Enrique Blanco se presentó a un bar borracho e hirió a algunas personas, una de las cuales murió. Tras las investigaciones fue sancionado a 6 meses de prisión en la Fortaleza Osama, pero no llegó a cumplir la pena porque el panorama político obligó a un movimiento de tropas. Se decía que Enrique Blanco no botaba tiro, que era un tirador inmancable con una puntería que nunca fallaba. Mi papá decía, bueno, pero fuimos al campo de tiro juntos y él no se calificó como buen tirador. Tal vez era mejor tirador con revólver que con fusil. Luego de la ocupación militar norteamericana en 1924, Horacio Vázquez gana las elecciones presidenciales y la nación respira nuevos aires. A Enrique Blanco le levantan el castigo y retoma sus funciones en el ejército. Sin embargo, el convulso militar continuaba desafiando las reglas. Así pasaron 3 años y el capitán comandante de la 17ª Compañía del Ejército, donde servía, le dio de baja por mala conducta. Al volver a su vida civil, retoma sus labores habituales de agricultor con sus progenitores. El joven campesino reemplazó el machete por el fusil varios meses. En 1929 muere su madre, Eubardina Sosa, y en 1930 Enrique Blanco, con 23 años de edad, retorna al mundo militar. Es asignado al entonces Centro de Enseñanza del Kilómetro 9 en la carretera Duarte y luego a la Fortaleza Osama. Quiero decirle en mi canto
la gloriosa realidad acerca de Enrique Blanco y pasemos al tiempo de un poquito atrás. Acerca de Enrique Blanco y pasemos al tiempo de un poquito atrás. En 1931, con 24 años de edad, Enrique Blanco se ve envuelto en problemas y deserta de la Guardia. Sobre el hecho hay varias versiones. En su paso por segunda vez por el ejército, Blanco vuelve a sus viejas andanzas, acude a bares y juega hasta más no poder. Se comenta que varios alistados acudieron a una reconocida taberna de juegos de azar situada en la parte alta de la ciudad Trujillo. Los militares protagonizaron una riña a puñaladas, bayonetas y disparos. Uno de los que tiró con su revólver fue el raso Enrique Blanco, quien mató a un barbero e hirió a un cabo de gravedad que creyó haber ultimado. A sabiendas de las sanciones que esto conllevaría, Blanco abandona el ejército para evitar la pena. Otra versión dice que desertó luego de que un grupo de oficiales y soldados intentara apresarlo por su alegada vinculación con opositores al régimen, que planificaban un complot contra Trujillo en la fortaleza Osama, y que al ser descubierta la trama apresan y desaparecen a sus compañeros de armas. Él fue apresado en un bar de Ciudad Nueva, pero logró huir de sus captores, llevándose su arma de reglamento. Otro relato destaca que Blanco se había sentido molesto por el ascenso de rango de un compañero, de cabo a sargento, y, según él, se hizo en franca violación al escalafón militar. Protestó a su superior, le disparó con su fusil y se llevó el arma. Que él creó una habilidad por encima de la preparación militar de los demás, lo que le dio esa supremacía. Lo que yo entiendo que es parte de la fábula, porque fuerzas militares, como era el ejército del tirano, tenían una preparación extraordinaria. Lo que parece ser que los propios militares, que muchas veces tienen un código no publicado, no lo iban a ejecutar y muchas veces lo dejaban escapar. Al ser buscado por las autoridades, Enrique Blanco se refugia en las montañas del Cibao, donde se mantuvo por largo tiempo resistiendo la persecución de las tropas del ejército. Al humilde campesino se le atribuyeron múltiples delitos contra personas ligadas al régimen trujillista, al punto de catalogarlo como peligroso delincuente, que habría matado a individuos que afectaban sus intereses o defensores del tirano. Al menos 3 narradores hablan sobre la vida e infortunios de Enrique Blanco. Luis Arseno Rodríguez, con sus libros Cuentos de Enrique Blanco y Enrique Blanco, Héroe o Forajido, 1985, y Livio Amaury Matos, Enrique Blanco, el rebelde invencible. La leyenda del guerrillero cibaeño, a quien también le apodaban Quique, sirve de argumento al cuento de Juan Bosch La Verdad, incluido en el volumen Cuentos escritos antes del exilio. Fue odiado y querido. Unos lo veían como un valiente hombre que se oponía a Trujillo. Otros lo consideraban un bandido, asesino y criminal que mantuvo en zozobra al país durante más de 5 años. Cuenta la gente de ese entonces que tenía la habilidad de escabullirse de sus persecutores. Dicen que se convertía en animal y que le quitó la vida al brujo haitiano que le arregló el resguardo por decirle que a partir de ese momento solo Dios o él podían matarlo. Está ligado un poco a la construcción del imaginario que agrega creencias, religiones e inventos para crear un cuadro y crear mucho mayor fantasía, mucho mayor curiosidad y mucho mayor impacto explicando al personaje, porque se decía que él tenía un bacaque, que había sido llevado a Haití, que se le hizo un trabajo para protegerlo o que tenía un amuleto, que ya todos esos son elementos de la religiosidad popular dominicana. El mítico soldado habría quitado del medio a compañeros de armas, alcaldes pedáneos y todo aquel que se cruzara por su camino. Enrique Blanco disparó su revólver, mató al sargento e hirió a un soldado que le llamaban Tulín Núñez, según lo que yo he leído. Entonces, después que mató al sargento, en medio de aquel terror,
de aquel terror, parece que el gobierno dijo, bueno, ya esto hay que ponerle fin. Y volcó una fuerza militar, incluso barcos de la Marina de Guerra navegaban por la costa norte-nordeste. Los caminos fueron bloqueados, la entrada de los pueblos, los campos asolados por la persecución del ejército. En los montes ibaeños que le sirvieron de guarida, Enrique Blanco dormía en ocasiones entre ranchos de tabaco o en cualquier cueva que acondicionaba con arbustos. Aquí protagonizó una serie de enfrentamientos armados de acuerdo a relatos recogidos en aquel momento. Cuando la huella salía, se ofrecía a todos los santos. Cuando la huella salía, se ofrecía a todos los santos. Hoy si acaso se toparen con el toro Enrique Blanco. Hoy si acaso se toparen con el toro Enrique Blanco. Se fue a los campos del Cibao. Ahí se mantuvo errante años enteros. El gobierno de Trujillo desató una persecución desoladora contra él. Mataron a su papá, eran 9 hermanos, mataron varios hermanos de lo de Enrique Blanco. A cualquiera que se sospechara siquiera de que le daba albergue al rebelde o de que le facilitaba alguna ayuda, lo perseguían y lo mataban o hasta lo mataban. Y así se mantuvo durante 4 años en los campos y caminos del Cibao, que era una hazaña en aquel tiempo. Con esta acción, las autoridades convirtieron a Enrique Blanco en el hombre más buscado del país. Todos estaban alertas sobre la búsqueda del llanero solitario o el conquistador de la montaña, como se le denominó. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. Cualquiera mataba a su enemigo por venganza personal. Y la gente confundida decía, Enrique fue el criminal. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. Fue difícil capturarlo porque Enrique Blanco, como los gavilleros del este, son Robin Hood dominicanos. Y al ser Robin Hood dominicano, es decir, gente que el poder lo magnificaba más y lo distorsionaba más que su propia personalidad misma, en que la protección de él también se hacía a partir de la complicidad con la comunidad, porque él a la gente de él no le hacía daño. El poder lo que hacía era que distorsionaba al personaje y lo presentaba como un asesino, como un sinvergüenza, como un criminal, para distorsionar un poco lo que era su personalidad y con ello lograr la adhesión de la gente para su captura. Los problemas de Enrique Blanco con la dictadura trujillista alcanzaron a sus parientes más cercanos. El 24 de octubre de 1936 fueron hallados en unos matorrales de la comunidad La Berea, cercano a Tamboril, los cuerpos putrefactos de sus hermanos Ramón Eugenio y Jesús María Blanco Sosa, quienes fueron asesinados por los secuaces de Trujillo. A los parientes, vecinos y amigos de los difuntos no se les permitió darles cristiana sepultura. Fueron obligados a festejar, porque ese día, 24 de octubre, se celebraba el natalicio del jefe, Rafael Leónidas Trujillo Molina. El padre de Enrique, Eugenio Blanco, también corrió la misma suerte de sus hijos asesinados por el régimen de Trujillo. Un fuerte contingente militar irrumpió su vivienda, fue apresado y llevado a la fortaleza de Puerto Plata, donde permaneció preso hasta ser trasladado en un guardacostas junto a otros prisioneros. Narran que en el trayecto desde la Novia del Atlántico hacia el este, a la altura de la desembocadura de un río en Gaspar Hernández, el padre de Enrique Blanco fue maniatado con una pesa y lanzado a las aguas del océano, donde murió junto a más de una docena de prisioneros. Se dice que de tanto corretear, a Enrique Blanco ya le flaqueaba todo el cuerpo, socavando su poderosa resistencia. Al ejército trujillista le fue difícil atrapar a este rebelde, a pesar de que se ofreció una recompensa al que lo capturara vivo o muerto. Sobre la muerte de Enrique Blanco hay distintas conjeturas. El 24 de noviembre de 1936, la prensa de la época informó que Delfín Álvarez García,
amigo de Enrique Blanco, lo acribilló a balazos con su propia arma en la comarca El Aguacate Arriba de Gaspar Hernández, Moca, al aprovechar un descuido del insurrecto. En los rieles de Santiago, cercano a Enrique Blanco, y tiro y mucho tiro. Tiro por aquí, tiro por allá. Se oyó la voz de un guardia en el medio del tiroteo. ¿Que dónde está? Que no lo veo. Enrique Blanco, de 29 años, le había encomendado a Álvarez García que se responsabilizara de su muerte, que acudiera a las autoridades con su puñal y revólver y cobrara la recompensa. No obstante, versiones posteriores indican que el rebelde solitario se suicidó de un disparo en la sien, cansado de ver deteriorar su salud y esconderse del ejército, por lo que contactó a Delfín, un mozalbete de 21 años, para comunicarle su plan. Un suicidio, pero eso no está certificado, no está establecido. Es posible que los militares que llevaran a cabo la ejecución no lo dijesen, o los mandos militares, como era normal, esconder la realidad y no decir que ejecutaron, como sucedió con cientos, quizás miles de crímenes llevados a cabo por la dictadura. El cadáver de Enrique Blanco fue trasladado en un pequeño camión del ejército. Pasearon su cuerpo sentado en una silla y atado de pies y manos por diferentes pueblos del Cibao con la finalidad de dar escarmiento. De la Comandancia del Ejército Nacional en Moca, los restos de Blanco fueron trasladados al Parque Duarte de Santiago. El paseo es para infligir temor en la población, para imponer el discurso del poder, el discurso de dominación, el discurso del miedo. Y la mejor manera de decir, aquí está muerto, él no era sobrenatural. Aquí está muerto y contra el poder no se puede. Enrique Blanco fue sepultado el 25 de noviembre de 1936 sin mortaja ni ataúd, a orillas de la carretera Duarte. Años más tarde, su tumba fue desaparecida para dar paso a la construcción de la extensión del acueducto de Santiago. Durante los trabajos en 1979, el obrero José Cruz, junto al Club de Jóvenes Progresistas, hallaron la osamenta de Blanco en el kilómetro 6,5 de la antigua carretera Duarte, en dirección hacia el barrio Cienfuegos. Los restos fueron exhibidos y luego sepultados en el cementerio de Tamboril, en Santiago. Un señor que había participado en el entierro, que ya tenía, que era octogenario, dijo que sí, que esos eran los restos de Enrique Blanco. Y un hermano de Enrique Blanco, apodado Churo Blanco, Churo, bajó de la montaña y dijo que sí. Entonces un club del ingenio de jóvenes, se llamaba Jóvenes Progresistas, le hizo las honras fúnebres, la que no habían podido hacerse de 43 años atrás, y están enterrados en el cementerio de Santiago, en el del Ingenio de Santiago. A 83 años de la muerte de Enrique Blanco, su leyenda aún vive en el imaginario popular dominicano y su nombre ocupa un lugar en las páginas de nuestra historia. Eddie Baez, hechos, no palabras. Sábado 21 de junio vuelve a petición popular la historia de la bachata, cantada y contada por Máximo Laureano, y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Un evento que no te debes perder, y es el sábado 21 de junio. Máximo Laureano, la historia de la bachata cantada y contada. Sábado 21 de junio en Louis Cigar Bar. No faltes. No ha logrado comprender. Leónidas Radamés Trujillo Martínez, el hijo menor de Trujillo,
Vivió en la opulencia y murió como un criminal a manos del cartel de Cali en Colombia. Radamés Trujillo nació el 1 de diciembre del año 1942 en Ciudad Trujillo. Su carácter reservado y bajo perfil contrastó con el de Ramfis y Angelita, sus hermanos mayores. Creció en un mundo de fantasía junto a sus hermanos, alejado de las atrocidades de la tiranía. Estudió en el exclusivo colegio Luis Muñoz Rivera, donde tenía un círculo de íntimos amigos denominado La Cofradía, que le celebraba todas sus ocurrencias. El nombre de la cofradía le fue puesto por Salomón Sanz. Sobre ese grupo, Margarita Vidal Jovinen escribió el libro La Cofradía, donde relata la vida de Radamés y su relación con ellos. Margarita conoció a Radamés cuando éste tenía 11 años, mientras ambos estudiaban en el colegio Luis Muñoz Rivera. El hijo más pequeño del tirano la invitó junto a Marixa Lluveres, Raiza Fonder y Loquillo Alfaro a su cumpleaños número 13, celebrado en el Hotel Hamaca de Boca Chica el 1 de diciembre del año 1955. Recuerda que en esa ocasión pasaron por el Club Náutico y divisaron el lujoso yate Angelita, propiedad de Trujillo, y que Ramfis usaba con frecuencia. Ese día de ese cumpleaños de Rada, Trujillo supo que mi mamá estaba ahí conmigo y que ella era la esposa de Luis Felipe Vidal. Entonces Trujillo bajó a saludar a mi mamá. A más nadie saludó. Fue a la mesa donde estábamos nosotros, saludó a mi mamá y le mandó mandaba a mi papá. Dile a Luis Felipe que yo lo recuerdo mucho. Dile a don Luis Felipe que sé cosas así. Todo. Años después, Radamés utilizaría el yate Angelita para viajes a La Romana y Barahona. Relegado a un plano secundario comparado con sus hermanos, o sea, sobre todo con Ramfis. La figura del relevo, el delfín, como decían los reyes de Francia al príncipe, el delfín de Trujillo era Ramfis. O sea, Trujillo invirtió tiempo y dinero tratando de hacer a Ramfis su seguidor, un hombre que estuviera preparado para ejercer el mando como lo ejerció él por 31 años. En el colegio Luis Muñoz Rivera, Radamés conoció el amor. Vivió enamorado de Dianita Perelló, a quien Margarita dice fue el amor de su vida. Pero los adolescentes se veían poco porque los padres de la joven no estaban de acuerdo con la dictadura. Le prohibían verlo y acudir a las fiestas que organizaban los Trujillo, aunque se veían las caras en las aulas. Algunos viernes en la tarde, Radamés Trujillo se escapaba del colegio para irse con sus amigos a montar caballo en la hacienda Aras Radamés. Otra festividad memorable de las que gozó Radamés y la cofradía fue el de Field Day, que efectuaba el 5 de junio de cada año en el colegio Luis Muñoz Rivera en honor al natalicio de Ramfis Trujillo. Para ese momento se escogía una reina, se realizaba un desfile a caballo por varias vías de la ciudad como la Avenida Independencia y la calle Socorro Sánchez, hasta el campus de la Universidad de Santo Domingo. Un día estábamos en donde se taqueaba polo, en el malecón. Fuimos a montar caballo ahí. Que por cierto estaba Porfirio Rubirosa con una de sus amantes. Ahí lo conocí yo. Y yo andaba con una amiga mía que era muy bonita, pero tenía como 15 años. Y Porfirio Rubirosa se volvió loco con esa niña. Qué fresco, ¿eh? Al igual que otros miembros de la familia Trujillo, Radamés gozó de las mieles del poder y ostentó cargos en los cuerpos castrenses. A los 14 años fue ascendido al rango de mayor y para celebrar el acontecimiento se efectuó una fiesta en el Cine Club San Isidro.
Cuando Radamés entró a la etapa de la adultez, Trujillo lo envió a estudiar a la Academia Militar Kemper en Boonville, Missouri, Estados Unidos. Aunque el tirano se preocupó porque sus hijos tuvieran lo mejor, Radamés no dio la talla y terminó saliendo de la escuela por mala conducta y su poco interés en los estudios. Lo suyo eran las fiestas y la vida desenfrenada. Sufría por la estricta disciplina que implementaba la Academia Militar y no congeniaba con algunos soldados. La situación empeoró cada día más y el hijo pequeño de Rafael Leónidas Trujillo Molina aprovechó unas vacaciones de Navidad y regresó a Santo Domingo en compañía del único amigo norteamericano que hizo en la escuela militar. La pausa en la preparación académica fue aprovechada por Radamés para quedarse en su país, mientras su amigo quedaba estupefacto por el poder que ostentaba la familia Trujillo en la República Dominicana. El hijo del benefactor de la patria se deleitaba con todos los lujos, tenía varios sirvientes a su disposición y hacía lo que quisiera. Por su inactividad laboral, le llegaron a poner el apodo de El Vagabón. La suerte de Leónidas Radamés Trujillo Martínez, de 19 años, cambió con el ajusticiamiento de su padre el 30 de mayo de 1961. Con Trujillo muerto, las excentricidades y las grandes fiestas terminaron. El estilo de vida principesco desapareció y la familia Trujillo fue conminada a salir de territorio dominicano. Una parte se fue a vivir a España y otra a Francia. El consentido joven Radamés, en esa época con rango de mayor del Ejército Nacional de la República Dominicana, salió al destierro con sus parientes en noviembre del año 1961. Radamés en Europa continuó con su buena vida y sus andanzas de conquistador. Se unió en matrimonio con la actriz francesa Danielle Goubert y se estableció en una mansión en las afueras de París. Con la conocida actriz estuvo casado durante 5 años, entre 1963 a 1968. En Francia, Radamés se enfrentó problemas con la justicia. Fue requerido por las autoridades suizas tras haber sido demandado junto a Ramfis por sus hermanos paternos Flor de Oro Trujillo y Yolanda y Rafael Trujillo Lobatón, quienes exigían la repartición justa de los bienes dejados por el tirano. Posteriormente se marchó a Madrid, España, donde fijó estancia en 1964. En la madre patria estuvo envuelto en varios incidentes escandalosos que demandaron la intervención pública de su madre, María Martínez de Trujillo. 9 años después, en 1973, se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, ciudad donde realizó varios negocios ilícitos, entre ellos contrabando de electrodomésticos hacia la República Dominicana. Tras una década de residir en la Ciudad del Sol y quedarse sin fortuna en 1983, Radamés decidió instalarse en Ciudad de Panamá, siendo esta su última morada. En el país centroamericano, el hijo de Trujillo se involucró en actividades turbias. Un año después, en 1984, su hermana Angelita Trujillo lo acusó de secuestrar a la progenitora de ambos en Miami y llevársela a Costa Rica. La acción de Radamés estuvo motivada por su interés en controlar el dinero dejado por Trujillo, que a la sazón estaba en posesión de su madre. Con su desordenada vida, Radamés Trujillo dilapidó casi toda su fortuna. Visitó públicamente 2 veces la República Dominicana, en 1971 y 1978, durante el gobierno de Joaquín Balaguer. En una época, sectores ligados al trujillismo intentaron traerlo al país para que aspirara a la presidencia de la República. Se inició junto al cartel de Cali con el tráfico de drogas y otros negocios ilegales. Las peripecias en el bajo mundo de Radamés Trujillo Martínez aparecen documentadas en el libro Los Nuevos Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo, y en La Boca del Lobo, de la autoría de William C. Rempel. Aquí puede haber 2 cosas. La primera es que quebró
y que el poco dinero, el mucho dinero, que yo creo mucho dinero que debió tener, se agotó y él está acostumbrado a una vida de lujos y a una vida sin trabajar. Así que cualquier forma que le diese a él ese tipo de entrada económica, él la hubiera, porque además no tenía ningún freno moral. Es decir, eso de que podamos tener las personas normales, no cometer un delito, no violar la ley, eso en ellos no existía, porque ellos habían vivido toda su vida violando la ley, cometiendo delitos. Entonces ahí no había freno moral para decirle no, droga, no te metas en negocio de droga. Esa es una parte. Y la otra parte es que los propios organismos norteamericanos como la DEA, la CIA, etcétera, suelen reclutar personajes como Radamés Trujillo para ponerlos a su servicio mediante chantaje, expedientes que le tienen montado y le dicen penetra a una organización criminal, dame información porque si no yo te meto preso, mira lo que yo tengo de ti. La relación del hijo menor del benefactor de la patria con el cartel de Cali ocurrió en Venezuela, donde Radamés Trujillo se desempeñó como industrial y les presentó a otro colega conciudadano suyo, a Julio y Georgie López, integrantes del cartel de Cali, para que compraran una comercializadora internacional de café con sede en Panamá denominada Yilca S.A. Tras comprobar que podía empacar cocaína en las bolsas selladas al vacío de 250 gramos de café Yilca, uno de los hombres fuertes del clan, Miguel Rodríguez Orejuela, aprobó la transacción. La operación comercial le permitió a Radamés Trujillo pertenecer al poderoso cartel de Cali en Colombia. Tenía embarcaciones para transportar la mercancía. El entramado delictivo inició sus operaciones bajo los nombres de Taino Coffees y Food Imports, que de acuerdo a reporte de prensa internacional, entre junio y agosto del año 1993, trasladaron a Estados Unidos 12.100 kilos de cocaína. Las operaciones marchaban bien, hasta que apresaron a Guillermo Palomari, ex contador del cartel de Cali y hombre de confianza de los hermanos Miguel Ángel y Gilberto José Rodríguez Orejuela. Palomari colaboró con las autoridades norteamericanas para delatar a los narcotraficantes colombianos y las relaciones del cartel de Cali con la Administración para el Control de Drogas, la DEA. La situación de Trujillo Martínez comenzó a empeorar cuando las autoridades norteamericanas decomisaron 5.000 kilos de cocaína, camuflados en fundas de café Yilca, en uno de los barcos que cedió Radamés al grupo criminal para transportar la droga. En julio de 1994 le incautaron en Panamá otro cargamento millonario de cocaína a Plinio Trujillo, primo hermano de Radamés. El cargamento de drogas fue valorado por las autoridades panameñas en $120 millones. Ante esa situación, Radamés se vio obligado a ocultarse. Dejó de frecuentar centros sociales y hasta su propia familia le perdió el rastro. Curiosamente, la esposa que tenía en aquel momento nunca lo reportó como desaparecido. La cuantiosa pérdida de cocaína desató la furia de los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes sospechaban que en el grupo había un soplón de la DEA. Miguel ordenó que interrogaran y asesinaran a Radamés y no dejar rastros siquiera de quienes lo acompañaban. Para no levantar sospechas, Radamés fue invitado a celebrar el cumpleaños 51 de Miguel, el 15 de agosto del año 1994, en la Hacienda El Desierto, ubicada al nordeste de la ciudad colombiana de Cali, propiedad del narco Helmer Herrera Buitreago, mejor conocido como Pacho Herrera. El 14 de agosto del año 1994, Radamés llegó a la finca El Desierto en compañía de su amigo Antonio Danilo Carmona Ocampo, un ex policía antinarcóticos de Costa Rica que se había infiltrado en la organización de Cali bajo instrucciones de la DEA, y la esposa de este, Emilia Fallas Araya, quien tenía unos 30 años de edad. Sus equipajes fueron sacados de los coches por varios hombres, mientras ellos eran conminados a entrar al lugar de donde jamás saldrían. La casa estaba llena de guardaespaldas y vigilancia, y tan pronto como el hijo de Trujillo se fue al baño, aprovecharon para abalanzarse en su contra. De pronto se escucharon estruendos y fuertes golpes, por lo que Jorge Salcedo, jefe de seguridad y comunicaciones del cartel de Cali, fue deprisa al baño
y halló a Radamés sentado en la tapa del inodoro en momentos en que era custodiado por 2 sicarios fuertemente armados. Le preguntó si tenía relación o no con la DEA y Radamés le respondió que no. El hijo del ex hombre fuerte de la República Dominicana estaba aterrado. En otro lado de la hacienda, otro sicario mataba al otro acompañante de Radamés. Consternado por el derramamiento de sangre que era el primero que había visto en su vida, decidió salir por unos minutos de la casa. Inesperadamente fue llamado por el sicario Guillermo Memo Lara, y de pronto vieron a otros 3 hombres en el parqueo, forcejeando con un cadáver envuelto en cortinas ensangrentadas, el cual fue metido en el maletero de un vehículo Chevrolet Spring, y después se marcharon deprisa entre la oscuridad en dirección al puente sobre el río Cauca, próximo al valle del mismo nombre. Se trataba del cuerpo de Radamés Trujillo. Los sicarios lo habían torturado, asfixiado con una bolsa de plástico, una soga al cuello y destripado. Los asesinos le cercenaron el abdomen y lo descuartizaron para evitar que se hinchara su cadáver cuando lo lanzaran al río. Las ropas y objetos de higiene personal de Radamés y los demás de su clan fueron quemados esa noche en una fogata y sus documentos personales, pasaportes, licencias de conducir y boletos de avión fueron utilizados por miembros del poderoso cartel de Cali para regresar a Panamá y hacerse pasar por los asesinados. Yo creo que tiene que ver mucho con la justicia divina, con el karma, porque todos ellos terminaron mal. Todos ellos terminaron mal. Ramfis terminó mal, sufriendo después de un accidente terrible, varios días con unos sufrimientos y unos dolores tremendos. El padre ya sabemos cómo terminó. Los tíos terminaron también arruinados, pasando necesidades en el extranjero. Y Radamés terminó, parece ser, de una forma muy trágica. O sea, siendo torturado y después asesinado junto a su pareja y otras personas en un ajuste de cuentas de los cárteles colombianos. Se dice que porque lo habían detectado como informante de la DEA o sospechaban. Entonces, imagínate tú, un fin terrible, oscuro, un fin criminal, sin certeza para su familia de que está muerto o vivo, sin saber dónde está enterrado su cuerpo. Y eso dice mucho de cómo terminan estos personajes, que aunque parezca que llevan ventaja en la carrera al principio, al final tienen que pagar. La muerte de Radamés Trujillo a los 52 años de edad fue confirmada en 2005 durante el juicio seguido a los hermanos Rodríguez Orejuela en la ciudad de Miami, tras ser extraditados desde Colombia hacia los Estados Unidos y enjuiciados en marzo de ese año. El trágico final de Radamés Trujillo lo persiguió desde siempre. Su padre, Rafael Leónidas Trujillo Molina, marcó el destino de sus descendientes. Todavía hemos visto un nieto por acá queriendo ser presidente. Esa familia nunca se resignó a perder su finca privada, que era República Dominicana, ni a perder sus esclavos, que era el pueblo dominicano. Esa familia se creó y surgió sobre la base de que ellos eran elegidos divinos para explotar este pueblo, para vivir a costa de este pueblo y para saquear el dinero de la nación. Recuerda que cuando muere Trujillo es el dueño del 42% del Producto Interno Bruto de este país. En busca de la vida de opulencia que gozó desde pequeño, la ambición cegó el deseo de Radamés Trujillo, quien se metió al narcotráfico, actividad que le costó la vida a los 52 años. A más de 26 años de su cruel asesinato, su misteriosa y criminal vida queda como una mancha oscura en la memoria histórica dominicana y en las páginas de nuestra historia. Eddie Baez, hechos, no palabras.
Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.